Bienvenidos a un nuevo debate organizado por Funcas en el Parlamento Europeo y hoy vamos a abordar una cuestión esencial para el futuro de la Unión Europea, el marco financiero plurianual. En otras palabras, el macropresupuesto del que dispone la Unión Europea para financiar sus políticas públicas durante los próximos años. Es una cuestión muy importante y tenemos tres invitados de lujo a los que voy a presentar. Isabel Benjumea, del Partido Popular, eurodiputada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Jonás Fernández, eurodiputado del Partido Socialista, gracias por acompañarnos. Un placer. Y Raimon Torres, director de Coyuntura Internacional de Funcas. Gracias y un placer estar aquí en la sede de la democracia europea. La sede de la democracia europea, nada más y nada menos. Para empezar el debate, lo primero que vamos a hacer es, le vamos a dar la palabra a Raimon para que nos explique por qué este macro presupuesto para los próximos años es tan importante para la Unión Europea. Raimon. Sí, efectivamente, Carlos, es un documento importante, es un documento publicado en fechas recientes, en el mes de julio, y que establece con bastante claridad las prioridades. Digamos, la parte más positiva, digamos, del presupuesto es que las prioridades aparecen claramente. Habla de las disrupciones que se han producido en términos de comercio internacional, yo diría a nivel geopolítico, reconoce los desafíos que esto supone. También menciona algo que es muy importante y lo voy a citar textualmente. Dice que la Unión Europea no puede depender solo de los demás para asegurar su prosperidad. Creo que es una frase que es, yo creo, muy importante y envía un mensaje que yo creo que es central para explicarlo de lo que se trata. También en términos de prioridades reconoce este presupuesto que tenemos que mejorar, profundizar el mercado único, tenemos que mejorar la competitividad, tenemos también que mantener nuestros valores en términos de cohesión social, de transición verde. Creo que esto también aparece claramente, ¿no? Las prioridades yo creo que aparecen claramente y por supuesto esto alude a los grandes desafíos, alude de alguna manera a lo que está pasando del otro lado del Atlántico, esa ofensiva arancelaria de Estados Unidos, alude también a las debilidades que tenemos en términos de crecimiento económico desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo alcanzar esas prioridades? Y ahí está el grueso del presupuesto, ¿no? Lo que propone este documento, esta iniciativa de la Comisión, es un presupuesto de 2 billones de euros para el periodo presupuestario 28-34. Esto se compara con 1,2 billones de euros para el actual periodo presupuestario, es decir, es un incremento, pero si tenemos en cuenta que en este periodo presupuestario también nos hemos beneficiado de la entrada de fondos europeos, del programa Next Generation, estamos hablando de un presupuesto equivalente, es decir, 2 billones en este periodo presupuestario y otros 2 posteriormente. Un elemento muy importante, pero muy poco específico, es que este plan presupuestario prevé nuevos recursos en términos de impuestos verdes, impuestos de sociedades, pero ahí este documento no es nada explícito en cómo exactamente se va a movilizar esos recursos, porque si no, el incremento, digamos, presupuestario de alguna manera queda un poco, digamos, en una nube, ¿no? De alguna manera. Todo esto sugiere una serie de preguntas, ¿no? Y aquí tenemos a 2 europarlamentarios responsables de estas cuestiones. La primera, si este presupuesto está a la altura de los desafíos que menciona el propio documento, ¿no? Es decir, tenemos aquí la política presupuestaria que necesitamos de cara a los grandes desafíos de nuestros tiempos. Yo diría que es una primera pregunta, ¿no? La segunda es, más allá de si esto responde o no, si el acuerdo, llamado acuerdo, ¿no?, entre la Unión Europea y Estados Unidos, recientemente sellado, está en línea con esa política presupuestaria o contradice algunos elementos de la política presupuestaria, porque estamos viendo elementos de posible incompatibilidad o contradicción entre, por una parte, el acuerdo comercial y, por otra parte, la política presupuestaria. Claramente, ¿no? Y finalmente, y esto yo creo que es incluso más relevante, ¿cuál va a ser el papel del Parlamento Europeo en la discusión presupuestaria y más allá en la respuesta a estos grandes desafíos de nuestros tiempos? Yo creo que eso es más que suficiente
para este debate. Gracias Raimon por dibujar de forma tan breve y los temas esenciales que vamos a tratar. Y quizás la manera más pertinente de empezar es sobre un poco lo que comentaba Raimon sobre la ambición. La retórica del documento es la prosperidad debe depender de los europeos. Entonces, yo imagino que la propuesta es ambiciosa para una meta tan alta, ¿no? ¿Qué os parece en tono general la propuesta en cuanto a su ambición para el momento en el que está Europa en estos momentos? Bueno, yo creo que Europa ahora mismo está en un momento crítico y fundamental que tenga ambición, pero tiene que ser una ambición plasmada en una propuesta realista, que sea una propuesta que se pueda materializar. El pasado 16 de julio es cuando se presentó, por fin, la propuesta de la Comisión, y yo creo que si se sigue la sesión que hubo en Comisión con el comisario presentando la propuesta, que además coincidió en el tiempo paralelamente con la rueda de prensa de la presidenta de la Comisión presentando también la propuesta sobre el marco financiero. Lo que hubo es yo creo que una firme reacción por parte de este Parlamento alrededor de dos ideas. La primera es que no se puede dejar fuera al Parlamento Europeo del diseño y la aprobación del próximo marco financiero. La propuesta que trajo la Comisión es una propuesta que relega absolutamente el papel del Parlamento Europeo. Yo creo que en esta casa y estando teniendo este debate en el Parlamento Europeo, lo que tenemos que reivindicar es el rol que este Parlamento debe siempre tener en relación al presupuesto de la Unión. Y en segundo lugar, lo que hubo fue una crítica, yo creo que una crítica mayoritaria en relación a que se propone un cambio absolutamente fundamental de la estructura y de la metodología del marco financiero, pero no se entra en detalles en cómo se va a conseguir financiar esa nueva estructura del marco financiero. Y aquí, si me lo permitís, simplemente dos puntos. La primera, hay una novedad encima de la mesa, que es que ahora hay que repagar los fondos Next. Hay que repagar los intereses y hay que repagar el principal. Eso está suponiendo un durísimo golpe para el presupuesto anual de la Unión. Lo estamos viendo ahora cuando se va a presentar estas semanas el nuevo presupuesto del 26. Por lo tanto, la Comisión es consciente que tiene que hacer frente a ese compromiso. Al hacer frente a ese compromiso, como los recursos siguen siendo limitados, lo que plantea es hacer un reajuste de los pilares que se va a financiar con el dinero del presupuesto, cambiando absolutamente toda la metodología. Y a mí me parece que eso es muy peligroso y somos muy críticos en cuanto a la propuesta de imitar el modelo de los fondos Next, de la estructura de los fondos Next de sobres nacionales, y lo vemos con mucha preocupación porque pierde el carácter europeo y porque lo que da es el control a los Estados a la hora de ejecutar esos fondos. Pero también porque la Unión Europea, la Comisión está eludiendo la responsabilidad de explicarnos de dónde se va a tener que quitar dinero para poder hacer frente a la responsabilidad de pagar el principal de los fondos Next. Y la segunda crítica, que yo creo que también fue mayoritaria cuando hubo la presentación del nuevo marco o de la propuesta de nuevo marco, es que no se es claro en cómo se van a conseguir esos nuevos recursos que la Comisión dice que va a conseguir. Y si uno ve la propuesta, solo hay una hoja final donde no está nada claramente detallado. Y eso es fundamental. Cuando uno presenta un presupuesto tendrá que ser ambicioso, pero también claro y y de una manera muy detallada en de dónde van a salir los recursos. Por lo tanto, nosotros fuimos muy críticos en la presentación como Grupo Popular Europeo, tanto en la arquitectura como en cómo van a financiar ese presupuesto. Dos notas positivas: fundamental el apoyo incondicional a Ucrania. Creemos que en esto esta casa va a tener una posición fuerte de los principales grupos apoyando ese apoyo incondicional a Ucrania, y esa apuesta por la competitividad, creando ese fondo de competitividad que creo que sin lugar a dudas, pues en este momento contexto, y haciendo referencia a lo que decía Raimon del contexto que vivimos ahora mismo con Estados Unidos, pues lo vemos como una gran prioridad. Gracias, Isabel. Jonás, ¿cómo compartes el tono crítico descrito por Isabel o estás de acuerdo o tienes, cómo lo ves? Vamos, yo creo que la propuesta de la Comisión está a años luz de los desafíos que la propia Comisión y este Parlamento y Raimon Torres explicaba perfectamente bien. Es cierto, como decía Torres, que el presupuesto pasa de 1,2 billones a 2 billones. Visto así, parecería un gran incremento. Sí. Ahora bien, hay que tener en cuenta la evolución de la inflación en los últimos años
y cuánto representa esto en porcentaje del PIB de la Unión Europea. Es decir, cuál es el volumen de la inversión pública en relación al PIB, que es como medimos el esfuerzo de los actores públicos, de las instituciones públicas. En el marco presupuestario que termina en el 27, ese presupuesto a 7 años era de 1,13% del PIB de la Unión Europea, al cual habría que sumar, en virtud del Next Generation, en torno a 0,8 puntos adicionales. Por lo tanto, en el periodo 21-27 la Unión Europea habrá contado con un presupuesto europeo de en torno al 1,9% del PIB. En este presupuesto, la Comisión Europea presenta unos programas de gasto, de inversión, del 1,15% del PIB. Quiero decir con esto que todos entendíamos, en la medida de lo posible, que el Next Generation era un elemento de una sola vez, aunque esperábamos que pudiera mantenerse algún instrumento parecido, similar, o en fin, tener los elementos para tener algo parecido de manera permanente. Es cierto que la caída, el grueso de la caída del 1,9 al 1,15 es el efecto de la desaparición del Next Generation. Por lo tanto, en términos, quitando el Next Generation, simplemente el presupuesto pasa del 1,13 al 1,15. Y realmente pensar que esto es un presupuesto de la Unión Europea a la altura de los desafíos, creo que es imposible darle este adjetivo, ¿no? Sobre lo que comentaba mi colega Benjumea, muy de acuerdo, ¿no? Podemos hablar después de cómo el presupuesto no solamente no crece, sino que se nacionaliza, y una parte muy importante de la política de cohesión, de la política agraria común, pasan a ser sobres nacionales, y realmente, bueno, el Comité de las Regiones ha salido muy crítico con esta propuesta, además del propio Parlamento Europeo, y esto genera bueno, un cambio en la naturaleza del funcionamiento, en la implementación del presupuesto de la Unión y del papel de los entes regionales, que en España, con nuestro modelo cuasi federal de organización del Estado, pues bueno, en fin, vacía de responsabilidades y del papel protagonista que las comunidades autónomas tienen en estos momentos en la gestión de buena parte del presupuesto. Difiero parcialmente en torno al fondo de competitividad, ¿no? Es cierto que ahora se crea un fondo de competitividad, pero también es cierto que el fondo está creado a costa de meter en un nuevo fondo fondos ya existentes. Es decir, lo que hacen es empaquetar programas que funcionan, como Horizonte Europa u otros programas estrictamente europeos, en un nuevo fondo que, bueno, habrá que ver cómo funciona. Es decir, no estoy en contra, me parece bien que haya un fondo, pero en fin, el fondo no es más que mover el dinero de unos sobres a otros. Y por último, el incremento de la financiación para la competitividad está muy bien, y además creo que es necesario invertir más en defensa en la Unión Europea, pero el incremento en políticas de defensa es del 400% respecto de lo que estábamos haciendo ya, a lo que hay que sumar el programa SAFE que ejecutan los Estados miembros, y como digo, entiendo que haya que incrementar el gasto en defensa. Realmente, en mi opinión, es un incremento demasiado elevado, que sumado al SAFE y sumado al compromiso de la gran mayoría de los países europeos de llegar al 5%, supone una inversión en defensa que no hay tejido productivo europeo que lo pueda absorber. Y ahí entra el acuerdo arancelario con Estados Unidos, del que hablabais previamente, que, en fin, que yo lo que veo detrás de una parte muy importante de la financiación de defensa es, pues bueno, los compromisos a los que ha llegado Úrsula de comprar material militar a Estados Unidos, que, en fin, sin prejuzgarlo, realmente no es el inicio de la construcción de una defensa netamente europea, es otra cosa. O sea que estamos realmente a un presupuesto, según lo que has descrito, prácticamente que se mantiene estable, porque en principio sobre el papel no mide el impacto de los Next Generation cuando miramos el presupuesto futuro y analizamos el presupuesto anterior. Sí. Pero más allá de los recursos que Jonás ha descrito también,
Quería preguntaros por las áreas en que se va a gastar y Jonás ha empezado a comentarlo, empezaba hablando sobre todo del tema de la defensa, que en principio criticaba esas cuantías tan grandes en defensa por no ser realistas para absorber esos niveles de gasto. ¿Cuál es tu opinión sobre las prioridades de gasto que se han fijado? ¿En qué áreas deberían reforzarse sobre la propuesta? A mí me parece que es importante establecer que lo que ocurrió el 16 de julio fue el pistoletazo de salida. Es decir, y esto es importante porque esto es la propuesta inicial de la Comisión y ya tenemos por delante 2 años, que son 2 años muy importantes, donde básicamente, y esto también es importante detallarlo, las negociaciones entre la Comisión y el Consejo, y además de ahí venía mi reivindicación inicial de que el Parlamento no se le puede dejar a un lado, pero la realidad es que la capacidad de modificación que tiene esta Casa en comparación con la que puede tener el Consejo es muy limitada. Pero lo que sí podemos hacer, y se está haciendo en esta Casa, y va en línea con lo que estabas preguntando, es insistir en nuestras prioridades, e insistir en nuestras críticas e insistir en nuestras exigencias. Aquí en el Parlamento Europeo, en el mes de marzo, si no me equivoco, se aprobó una resolución de prioridades para el marco financiero, una resolución que tuvo una amplia mayoría. Ya ahí se hablaban precisamente de lo que nosotros entendemos, o esta Casa entiende, o la mayoría de esta Casa entiende, que deben ser las prioridades. Obviamente, la competitividad, la apuesta por la competitividad. También la defensa, veremos en qué términos, de qué manera, pero también la defensa. Hay una apuesta, y ahí nosotros reivindicamos en que no, y en las prioridades del Parlamento, las que votó esta Casa, fue no diluir ni la PAC ni la cohesión. Y ahí hacía una referencia a Jonás, que estoy de acuerdo, y precisamente viniendo de España más aún. Es decir, no podemos permitir que se diluya, que se cree un pilar, que es lo que propone la Comisión, donde lo que hace es incluir programas ya existentes, diluirlos y permitir que sea el Estado miembro el que decida qué saca de un lado para meterlo en otro lado, y eso no puede ser. Y reivindicamos que tanto la PAC como la política de cohesión mantengan tanto sus dotaciones presupuestarias como su capacidad de ser un instrumento propio y no un instrumento diluido. Otra de las grandes reivindicaciones de esta Casa, y yo creo que es muy importante, es no perder el carácter europeo del presupuesto. Tiene que ser un presupuesto europeo, un presupuesto transformador europeo, y no convertirse en sobres nacionales. Y en eso hay una crítica muy fuerte a la propuesta que luego posteriormente mantuvo la Comisión de Arquitectura. La apuesta, por supuesto, de apoyo a Ucrania sí que, sin lugar a dudas, sigue siendo una de las prioridades, y consideramos que sí que debe seguir siéndolo, y luego recuperar nuestra autonomía estratégica en sectores, que eso va vinculado a la competitividad, en sectores tan importantes, principalmente de corte industrial. Y hubo una amplia mayoría de ese informe, y por lo tanto creo que el Parlamento lo que tiene que seguir es machacando en decir lo que no nos gusta de cómo pretenden articular el marco financiero, las dudas que nos suscita el cómo se puede financiar, donde por supuesto, tanto por ejemplo en este caso socialistas o populares tendremos visiones distintas, pero lo que queremos es claridad en la propuesta para poder reaccionar y sobre todo poner presión, y en esto es muy importante, en reivindicar que esto lo que no puede suponer es que tengamos menos Europa y lo que tengamos es más gobiernos de Estados miembros decidiendo el reparto de unos fondos que son europeos y que no deben perder ese carácter europeo. Gracias. Jonás, ¿qué más se puede mejorar sobre la propuesta inicial en cuanto a la forma en la que a dónde se van a destinar esas partidas de gasto? Sí, bueno, anotando algún apunte más, ¿no? Yo creo que, o sea, por una parte estamos diciendo que necesitamos nuevas políticas europeas, ¿no? Y la defensa es una de ellas. Es decir, Europa tiene que tomarse en serio nuestra propia defensa, pero a la vez decimos o nos comprometemos a mantener la política de cohesión o la política agraria común, y al final tenemos un presupuesto que pasa del 1,9 o del 1,13, me es igual, al 1,15, ¿no? Es decir, es imposible, ¿no? Y no solamente hay un golpe notable a la política agraria común, o sea, yo creo que hay una caída en torno al 20%, la política de cohesión se recorta otro 20%, la política pesquera un 70%, es decir, políticas que hasta ahora habían sido netamente europeas, como la política agraria o la política pesquera, sufren ajustes entre el 20 y el 70% respectivamente.
y la política de cohesión, que es otra seña de identidad de la Unión Europea, pues también sufre un ajuste de otro 20%, a lo cual tenemos que sumar la nacionalización en su implementación a la que hacía referencia Benjumea, ¿no? Por lo tanto, en fin, dices, bueno, pues esto es una parte de la propuesta. Dices, bueno, y esto lo hacemos para hacer más en dónde, ¿no? Y realmente, pero claro, la cantidad total es casi la misma, ¿no? Para hacer más en dónde. El fondo de competitividad está ahí, pero realmente el incremento de la financiación para programas vinculados a la competitividad, por así decirlo, se incrementa, pero se incrementa no muy sustancialmente, o lo que se incrementa sobre todo son nuevas políticas de defensa. Relacionado con movilidad, con transportes, con infraestructura, que como digo creo que tiene sentido gastar más en defensa. Ahora, aumentar un 400% el gasto en defensa, a lo que sumamos los 150.000 del SAFE, más el 5% de los presupuestos nacionales, que yo creo que da un volumen de financiación que, como decía antes, no hay tejido industrial europeo para absorberlo, y eso va a significar seguir externalizando buena parte de la industria de la defensa a terceras jurisdicciones, y una de ellas Estados Unidos. Yo creo que aquí, y además más allá del volumen, es decir, tiene mucho sentido mejorar la coordinación en el gasto. Es decir, ¿Europa tiene que gastar más en defensa? Probablemente sí, pero ¿qué es más urgente? Coordinar el gasto actual, que por cierto no es menor si lo sumamos todo junto, ¿no? Pero en estrategias de cooperación en la inversión en defensa, pues brillan por su ausencia. Por lo tanto, como digo, en fin, el volumen apenas crece, cuando no se reduce, si tenemos en cuenta el fin del Next Generation, y el cambio de prioridades es un cambio de prioridades que entendiendo que haya que haber cierta basculación entre políticas tradicionales y políticas nuevas, yo creo que es hay una inclinación muy notable, extraordinaria, pero en políticas que, como digo, yo creo que no hay tejido para mejorar la autonomía estratégica, si es de lo que estamos hablando. Hemos abordado las lagunas, lo que se puede mejorar sobre la forma de gastar este presupuesto, pero quería preguntaros sobre la forma de financiar este presupuesto. Se ha utilizado mucho la expresión recursos propios durante muchos años. ¿Qué novedades hay sobre esta idea de que Europa pueda financiar su propio presupuesto? Creo que Raimon ha aludido a la falta de claridad de estos puntos en la propuesta de la Comisión, pero más allá de lo que se ha propuesto, porque ha señalado bien, es una propuesta que va a cambiar durante los próximos 2 años, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué debería hacer la Unión Europea para poder financiar de manera suficiente sus políticas y su presupuesto? Bueno, esa es la gran pregunta, es decir, al final, primero, obviamente, las prioridades que queremos financiar, pero luego cómo lo vamos a financiar. Es decir, cualquier familia se hace esa pregunta cuando aborda el presupuesto familiar. Yo lo que veo son 2 cosas con preocupación. La primera es, hay un acuerdo del año 20 sobre recursos propios. Ese acuerdo está paralizado en el Consejo, ya que requiere la unanimidad por parte del Consejo. Estando en ese contexto, la Comisión, en la propuesta que nos hizo en julio, añade sobre ese acuerdo que ya digo que está paralizado, más ambición, y nosotros vemos con preocupación cómo plantea la Comisión pues aumentar el presupuesto, y principalmente en relación a que las empresas europeas se vean sometidas a mayor presión fiscal. Una de las propuestas que trae la Comisión es establecer un impuesto a las empresas europeas que facturen más de 100 millones de euros. Lo vemos con muchísima preocupación, la oposición es absolutamente frontal a que se cree ese impuesto, pero además vamos a mantenerlo hasta el final, esa oposición, pero es que además lo que no nos salen es los números, que creemos que son extremadamente optimistas los que pone la Comisión en el papel, y lo que tememos es que lo que vaya a acabar proponiendo es que se tengan que poner encima de la mesa nuevas tasas o nuevos impuestos que al final acaben repercutiendo sobre o las pequeñas empresas o el consumidor final. En este sentido, por eso vuelvo al acuerdo del 20, porque creo que no está siendo realista el planteamiento. Es decir, cuando tú tienes una situación de un acuerdo
paralizado, en el que no has conseguido avanzar, que de repente se nos plantee un nuevo marco financiero en el que se diga no, eso se va a cumplir cuando no sabemos de qué manera lo van a conseguir, pero es que además voy a ser más ambicioso y voy a poner encima de la mesa mayor presión fiscal para las empresas, pues lo vemos con una mirada muy crítica y hemos dicho públicamente nuestra oposición frontal en ese sentido. Ahora, ¿cómo lo financiamos? Porque claro, si nos oponemos a este modelo, pues ¿qué planteamos? A mí hay una cosa que ha dicho Jonás, que yo estoy de acuerdo con él, pero no solo para defensa, sino para todas las partidas presupuestarias. Yo creo, y esto cualquiera que mire los presupuestos, el presupuesto de la Unión en comparación con los presupuestos nacionales es muy pequeño. Hay una inmensidad de gasto público en los presupuestos nacionales que cubre necesidades que si se hicieran de una manera conjunta tendría muchísima más eficiencia ese presupuesto. Y nosotros lo que planteamos es la revisión de las partidas presupuestarias, del gasto que hay a nivel Estado miembro y luego la posibilidad de unir esfuerzos para que tenga un mayor impacto a nivel europeo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre y nunca está de más revisar los presupuestos para ver si hay partidas que no están teniendo el impacto deseado y si tiene sentido mantenerlas, como cualquier familia haría a la hora de revisar un presupuesto. Y en tercer lugar, a la hora de crear nuevos ingresos, por encima de todo, nuestra línea es que en ningún caso se trate de nuevos impuestos directos sobre las empresas o indirectos sobre las empresas. Y a partir de ahí estaremos abiertos a hablar. Pero vuelvo a lo mismo, la capacidad de este Parlamento es limitada. Son los distintos gobiernos los que en el Consejo van a tener la verdadera capacidad de establecer cómo se va a financiar ese presupuesto. Jonás, ¿cómo lo ves tú en relación a la forma de financiar el presupuesto de la Unión? Bueno, el Parlamento tiene la potestad de aprobar o no, sí, ¿no? Rechazar la propuesta. Veremos a ver, es decir, qué pasan en estos 2 años, que como decía Benjumea, pues bueno, este es el inicio del proceso, ¿no? Es decir, cuando uno mira el presupuesto de la Unión Europea, en torno al 90% de los recursos son contribuciones de los Estados miembros, ¿no? Es decir, realmente a nivel europeo el taxpayer, el contribuyente, no es el ciudadano, la empresa son los 27 Estados los contribuyentes, ¿no? Y bueno, lo que propone la Comisión con estas nuevas figuras, algunas tributarias, otras cuasi tributarias, para mejorar la financiación y, entre otras cosas, hacer frente a los gastos financieros de la deuda del Next Generation, son, en mi opinión, muy insuficientes, ¿no? Por una parte hay unos impuestos que, es decir, aquellos que tienen que ver con el tabaco, con los residuos, con la emisión de CO2, con el mercado de ETS o con la importación de carbono, que por su propia definición, ¿sabes?, como impuestos piguvianos, son impuestos que intentan desincentivar un comportamiento, de tal manera que si tienen éxito, su capacidad recaudatoria debería desaparecer con el tiempo, ¿no? por definición. Y después se propone ese nuevo impuesto al que hacía referencia Benjumea para las grandes empresas que operan en el mercado único, que yo creo, es decir, a mí no me gusta el diseño de lo que han propuesto, que es una cantidad, es decir, es un lump sum, una cantidad fija en virtud de la facturación, no un recargo en sociedades, que es lo que tendría sentido en mi opinión. Y quiero hacer aquí una reflexión un poco al hilo de lo que decía mi compañera Benjumea sobre la presión tributaria en la Unión Europea. Y yo estoy de acuerdo que Europa en fin, tiene poco margen para aumentar la presión tributaria. Somos probablemente la jurisdicción en el mundo donde el peso del sector público, ¿no?, vinculado a esa tributación es más alto en el mundo. Ahora creo que existe mucho margen para mejorar la eficiencia de los sistemas tributarios, porque hay una gran cantidad de elusión, cuando no de evasión fiscal. Y cuando estamos implementando el acuerdo de la OCDE para fijar un tipo mínimo en sociedades del 15%, pues hombre, aquellas sociedades que operan directamente en el single market, en el mercado único, yo creo que tiene sentido que 1 punto, 2 puntos, pues vayan al presupuesto de la Unión. Eso no es un incremento sobre la presión fiscal de los que ya están pagando, sino es una reducción de los márgenes de evasión que existen en el actual sistema tributario, que hace que las pequeñas empresas paguen mucho más que las grandes empresas en términos porcentuales y, por lo tanto, mejorar un poco la equidad del sistema
tributario, aprovechando la Unión Europea, que tiene un mayor grado de eficiencia en la gestión de esos impuestos que autoridades locales o nacionales o regionales, yo creo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que Benjumea hablaba de reordenar las partidas de gasto, yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que es necesario reordenar también las partidas de ingresos. Y yo creo que ahí hay un margen para mejorar la dotación presupuestaria de la Unión Europea, como digo, sin incrementar los impuestos, pero sí tomándonos en serio los huecos de elusión fiscal que siguen existiendo en un marco muy descentralizado de gestión tributaria. La financiación es esencial, pero también os quiero preguntar por la capacidad de adaptarse de la Unión, porque está claro que cuando uno gobierna tiene planes, pero de repente suceden crisis que lo cambian todo, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia, lo vimos con la guerra en Ucrania, es decir, cualquier plan debe tener una capacidad de ser adaptado para cuando suceden catástrofes o crisis mayores. ¿Qué hay sobre la mesa para poder reaccionar a una crisis como sucedió con los Next Generation, ¿no? Imagino que los Next Generations se crearon a raíz de una crisis. ¿Hay algo previsto para este tipo de escenarios o debe ser incorporado? Sin lugar a dudas, si la Unión Europea no ha aprendido que hay que estar preparado para los imprevistos, pues no habremos aprendido nada de los últimos 5 años. Yo me acuerdo cuando fui elegida en la anterior legislatura, me dijeron que iba a ser solo el Brexit, el único tema iba a ser el Brexit. Me acuerdo que me lo preparé y bueno, pues luego los acontecimientos nos han demostrado que efectivamente el Brexit fue importante, pero que fueron ocurriendo desde luego grandes desafíos para la Unión. Por lo tanto, flexibilidad sí. Lo que pasa es que ¿qué entiende la Comisión por flexibilidad? Porque claro, esa es al final el detalle. Si la flexibilidad supone que si hay cualquier problema lo que vamos a hacer es meterle mano a la cohesión o lo que vamos a hacer es reducir más la PAC, claro, eso no es flexibilidad, eso es sacar dinero de un fondo para atender nuevas necesidades que puedan salir. Por lo tanto, esa ha sido siempre, ahí tenemos un planteamiento claro, que flexibilidad no puede suponer siempre a costa de la política de cohesión, que es bueno, una de las propuestas que hay encima de la mesa. Sí vemos bien que en el planteamiento que hacía la Comisión, esta vez sí que prevé un pequeño fondo de emergencia, es un pequeño fondo que permita esa acción rápida en supuesto, esperemos que no, y esperemos que no haya que tirar de él, que puedan darse esas circunstancias. Pero vuelvo a la idea, la flexibilidad no puede significar que lo que hago es siempre tirar de la cohesión, y eso es lo que hasta ahora, pues lamentablemente, hemos visto. Y es muy importante también entender, y en eso es que cuando articulas los fondos, siempre tienes que dejar los diferentes pilares, que es como lo llaman ellos, lo que tienes que dejar es un margen de actuación y un margen de variación que hasta ahora en el anterior marco no existía. Eso llevó a que se tuviera que poner en marcha en tiempo récord los fondos Next y bueno, pues evitar eso es positivo, pero vuelvo a lo mismo, no a costa de la política de cohesión, porque desde luego nosotros la defendemos, seguimos defendiendo la importancia que tiene y no podemos seguir sacando de esos fondos para cubrir las necesidades que puedan ir surgiendo. O sea, flexibilidad sí, pero no a costa de las políticas de cohesión, sobre las que os voy a preguntar en un momento. Pero antes, Jonás, ¿cómo ves tú la capacidad de la Unión con esta propuesta para adaptarse a crisis? Sí, vamos, en esta propuesta existe un instrumento para emergencias. Sí, yo creo que podemos estar de acuerdo en que se necesita instrumentos con cierta flexibilidad a la hora de movilizar recursos del presupuesto. Ahora bien, yo también quiero poner en valor el trabajo que este Parlamento hizo la legislatura pasada para ser flexible y responder a las circunstancias, porque quiero decir, el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia que canaliza el grueso de la financiación del Next Generation se negoció en esta casa y con el Consejo, trílogos incluido, en 4 meses. La revisión del RRF, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuando se inicia la guerra, la invasión de Putin en Ucrania y se revisa el REACT para... no, el REACT... Repower. El Repower. El Repower, pues en términos legislativos, este Parlamento cumplió en tiempo y forma, o el REARM, que fue otro ajuste sobre el mismo, o incluso en la compra de vacunas se fue capaz de movilizar los recursos. Quiero decir que entendiendo que sea necesario flexibilidad, yo creo que este Parlamento ha dado muestras suficientes de responder con celeridad y flexibilidad cuando es necesaria. Lo que me preocupa es la flexibilidad que no pasa por el Parlamento. Quiero decir, la flexibilidad
que no tiene en cuenta la necesidad de tener un trámite parlamentario para dar legitimidad democrática al instrumento. Y por lo tanto, la propuesta de la Comisión crea un instrumento permanente para responder a crisis. En fin, no estoy yo en contra, pero me preocupa que se pueda usar de manera discrecional por parte de la Comisión en virtud de una flexibilidad exigida que responde a un problema que no existe, porque en esta legislatura hemos conseguido responder en tiempo y forma con todas las crisis que hemos afrontado. Hemos tocado ya el tema de la cohesión y yo creo que no es nuevo la vocación de que las políticas de la Unión Europea pues, nos igualen más a los europeos, a las regiones de la Unión Europea. Eso se ha considerado esencial hasta ahora y Isabel, has aludido al riesgo de que bajemos el nivel de gasto en esas áreas, ¿no? ¿Qué impresiones tienes sobre ese punto concreto, sobre la capacidad de igualar a las regiones? Si hay una política europea que de verdad es un éxito y es así reconocida por la ciudadanía europea, una de ellas, sin lugar a dudas, es la política de cohesión y siendo españoles todavía más, ¿no? Es decir, yo creo que, desde luego, mi generación vio cómo se transformaba un país en 10 años gracias a la generosidad europea, gracias a la política de cohesión, gracias a las inversiones. Por lo tanto, es decir, pretender ahora, como se oye muchas veces cuando se plantea, vamos a repensar la política de cohesión, sí, repensarla, pero no a costa de disminuirla y no a costa de cargarnos una actuación europea que lo que ha hecho es dar oportunidades. Habrá tenido sus fallos, sí, que haya que revisarlos también, que haya que replantearnos las prioridades, pero la política de cohesión principalmente lo que ha supuesto es dar oportunidades a los europeos y por lo tanto no debe desaparecer. Y yo veo con riesgo, y lo mencionaba antes, a que ante esas situaciones extraordinarias, dado que no parece, y nosotros además nos oponemos a que la solución sea vía deuda común para poder hacer frente a esas necesidades extraordinarias, el planteamiento pueda ser, bueno, pues voy sacando de la política de cohesión para hacer frente a esos imprevistos. Creo que es muy importante el papel de las regiones y esa es una de las cosas que yo creo que también los principales grupos de esta casa lo estamos diciendo, es decir, no tiene sentido la política de cohesión sin el papel activo y el protagonista de las regiones. Plantear un diseño en el que ahora es el gobierno central de cada Estado miembro el que va a tener ese control, el que va a tener esa capacidad de decisión, dejando a un lado las regiones, sería muy peligroso y desde luego yo creo que contaría con una oposición muy grande por parte de esta casa. ¿Planteamientos nuevos dentro de la política de cohesión? Pues por ejemplo yo defiendo mucho el que tiene que haber cierta flexibilidad en los objetivos de la política de cohesión. Hay que dar una entrada mayor a las colaboraciones público-privadas para conseguir esos objetivos de la política de cohesión, pero bajo ningún caso y en ningún escenario el diluirla, el darle menor dotación presupuestaria o el disminuir el papel protagonista que tienen las regiones en la implementación de la política de cohesión. Y como española, vamos, yo creo que estaríamos cometiendo un error y ahí espero que el Gobierno, que es el que está en el Consejo y es el que va a negociar junto con sus socios, pero va a negociar con la Comisión, reivindique ese papel de las regiones, que ha sido uno de los principales problemas que yo creo que hay y que hay que solventar de los fondos Next. Gracias. Jonás, ¿cómo ves las políticas de cohesión y el papel de las regiones? Antes lo hablaba, ¿no? La propuesta plantea un recorte del 70% para el fondo pesquero, un 20% para la PAC, otro 20% en política de cohesión, con lo cual es un ajuste pues, muy notable. Y más allá del ajuste, como decíamos antes, parece que la Comisión se quiere desentender de las políticas, ¿no? Porque dice, mira, que cada país haga su plan, doy un sobre nacional a cada país y paso página de las políticas históricas de la Unión Europea. En fin, poco que añadir. No es lo que esperábamos y, bueno, lo que esperábamos. No sé si lo que esperábamos quizás sí, lamentablemente. Pero no es lo que nos gustaría y tenemos 2 años para ver en qué medida podemos revertir algunas de estas propuestas. Para cerrar, os iba a preguntar por Europa en el mundo, porque claro, no operamos en un laboratorio aislado en el que nadie nos mira, tenemos un mundo cambiante cada vez más fragmentado.
tenemos ahora, bueno, ha habido una cumbre de India, China y otros países, y claro, estamos en un contexto especialmente delicado, ¿no? Entonces yo me pregunto, con todo esto que hemos hablado hoy, ¿cómo veis esta propuesta, estos debates en el mundo en el que estamos? ¿Cómo nos ven estos países que, bueno, que empezando por Rusia, a quien hemos aludido varias veces en esta conversación, pues es un vecino especialmente incómodo y peligroso para la Unión ahora? ¿Cómo veis este debate en ese contexto global? Bueno, hace un año que se publicó el informe Draghi, y el informe Draghi, una de las cosas de las que incidía más eran que Europa no puede vivir aislada, ¿no? Y no podemos seguir debatiendo nuestros asuntos como si el resto del mundo no estuviera ahí, ¿no? Y yo creo que y con el cambio que ha habido en la administración norteamericana, lo tenemos que tener todavía más presente. Yo creo que el contexto ahora mismo internacional es muy delicado para la Unión Europea, la debilidad que tenemos en muchos sectores en competición en el mercado global es enorme y por lo tanto debemos reaccionar. De ahí venía la reflexión que antes hacíamos de recuperar esa competitividad, y desde luego yo creo que es prioritario tener la autonomía estratégica, pero también el ser capaces de competir, y eso requiere mucha ambición y requiere pues unas propuestas, en mi opinión, todavía más ambiciosas que las que están en la propuesta del marco financiero de la Comisión. Pero es que además ahora hay un momento en el que bueno, pues ha habido un acuerdo con Estados Unidos que tenemos que ver verdaderamente cómo se va a materializar y cómo influye o impacta negativa o positivamente en el presupuesto que la Comisión está poniendo encima de la mesa. Y mi mayor preocupación, y lo he dicho siempre, es que en esta situación de guerra comercial, que lamentablemente que nosotros no hemos propiciado, que nosotros no queríamos, pero que lamentablemente está ocurriendo y que por lo tanto tenemos que hacer frente, lo que no nos puede llevar es a decisiones simplistas de decir rompo con Estados Unidos y me entrego a China, ¿no? Es decir, lo que tenemos que empezar es a ver qué papel puede jugar la Unión Europea y dónde verdaderamente tenemos margen para apostar para recuperar ese protagonismo en el contexto internacional. El presupuesto tiene que ser un instrumento para conseguirlo. Yo soy escéptica, lo he dicho desde el principio, y no es por desanimar a la audiencia que esté siguiendo este programa, pero es decir, yo creo que soy escéptica en cuanto a verdaderamente ese planteamiento estratégico reflejado en la propuesta que pone encima de la mesa la Comisión. Mi esperanza está puesta en el Fondo de Competitividad, que habrá que ver cómo se materializa y en qué queda definitivamente. Pero volvemos, y con esto la última reflexión, la Unión Europea está acostumbrada a tiempos lentos. Estamos acostumbrados a trabajar con tiempo, salvo cuando ha habido necesidad, como hacía referencia Jonás, que en tiempos del COVID fuimos capaces de demostrar que somos rápidos, pero la realidad es que la tendencia es a ser lentos. Creo que el contexto no nos permite esos tiempos y tiene que haber una reacción posiblemente previa a que se apruebe el próximo marco financiero. Algunos dicen ahora la velocidad es la nueva estrategia, hay que ser rápidos. Me preguntaba si nos hemos podido permitir ser lentos en otro mundo que ha cambiado y ahora quizás debemos ser más ágiles. Pero para terminar, Jonás, ¿dónde encaja este presupuesto que habéis analizado tan bien, pero dónde encaja en este mundo complicado en el que estamos? Bueno, quizá un primer apunte sobre la velocidad. Está bien ser ágiles, pero si te equivocas en las políticas, ser veloz es aún peor, ¿no? Y realmente a mí me preocupa más que seamos capaces de orientar bien las políticas, que como digo, las veo un poco o bastante desorientadas, que en la velocidad en sí misma, porque si nos equivocamos y somos veloces, dos problemas tendremos, ¿no? Por lo tanto, en fin, hay que ver bien lo que debemos y lo que podemos hacer. Quizá un primer apunte sobre el papel de Europa en el mundo desde el prisma estrictamente económico-financiero, ¿no? Antes de entrar en otros. Y sobre todo ahora que vemos que en Estados Unidos parece que tienen la estrategia de hacer que el dólar deje de ser la moneda de reserva, ¿no? No sé si explícita o implícita por parte de la administración Trump. Europa no puede seguir o no puede querer tener un papel en el mundo sin un activo libre de riesgo europeo, es decir, sin deuda europea. Es básico para la implementación de la política monetaria, para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, para encontrar nueva financiación, que hay
volúmenes ingentes de financiación en el mundo que están buscando un activo seguro en el que invertir y no lo encuentran. Y realmente yo creo que este debate, que tiene que ver con el debate del presupuesto, con el fin del Next Generation, es un debate central, que es difícil tenerlo, pero creo que es complicado que el euro llegue a ser una moneda de reserva internacional como nos gustaría a todos los europeos si no ofrecemos al mercado un activo libre de riesgo que pueda, en fin, ocupar un espacio en estos momentos de tales tribulaciones internacionales. Sobre el acuerdo con Estados Unidos, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo. El proceso solo acaba de iniciar y este Parlamento tiene que aprobar la rebaja arancelaria que la presidenta de la Comisión ha acordado con Donald Trump, y veremos a ver qué hace este Parlamento. Yo no tengo una visión clara de si este Parlamento va a aprobar o no la rebaja arancelaria que la Comisión ha firmado con Donald Trump. En cualquier caso, y entendiendo que es necesario, en fin, encauzar de alguna manera nuestras relaciones con Estados Unidos, yo creo que Europa necesita una respuesta en línea con nuestra soberanía y nuestra autonomía estratégica, que es avanzar de una manera clara en el mercado único. Porque es decir, el FMI decía a finales del año pasado que dentro de la Unión Europea teníamos unos aranceles implícitos del 40% para bienes, del 110% para servicios. No sé si estos guarismos están bien o mal, pero en fin, son unos números tan abultados que yo creo que, por una parte, si llegas a un acuerdo con Estados Unidos para sufrir unos aranceles que antes no tenías, porque no tienes otra opción, lo entiendo, pero la respuesta es, bueno, ¿qué podemos hacer dentro del mercado único? Obviamente, cerrar el acuerdo con Mercosur, con México, todo eso está bien, pero tienes unos aranceles internos implícitos que son de tal volumen que yo no entiendo que la Comisión no haga otra cosa que pensar cómo avanzar en el mercado único. Una nueva acta única como Jacques Delors. Sí. Es decir, a mí me parece que no hay otra misión más relevante que esta, y ni está en la agenda de la Comisión ni sé qué va a ocurrir, ¿no? Y esto a mí me parece central para que Europa tenga un papel en el mundo. Después, en defensa, hablamos antes de defensa, es necesario, además de gastar más, gastar mejor. Y tenemos una Comisión que nos propone gastar muchísimo más, pero sin saber cuáles son los cauces para gastar mejor, para gastar de manera cooperativa, para construir esa defensa europea, y tal parece que, en fin, da rienda suelta a que cada país pues busque, ¿no?, haga de su capa un sayo, podríamos decir, que está bien lejos de mejorar la defensa colectiva, cuyas amenazas conocemos bien y cuya solución no pasa porque los países bálticos gasten 10 veces más, sí. Porque aún gastando 10 veces más, 3 países por su cuenta son nada frente a Putin, o lo hacemos juntos o no mejoraremos nuestra defensa. Y después hay un tema muy preocupante también, en mi opinión, que es qué papel quieres jugar en el mundo si la legitimidad de tus valores, es decir, en qué medida tus valores, tus principios se compadecen con lo que haces. Estamos haciendo el ridículo en Gaza como Unión Europea, es decir, la doble moral en fin, entre Ucrania y Gaza, yo creo que es, que es insoportable. Y después tenemos un pacto de migración y asilo que hay varios países que dicen que no van a cumplir, que son reglamentos que están obligados a cumplir, y con las estrategias del gobierno de Meloni en Italia de construir los centros, en fin, no sé cómo llamarlos, ¿no?, de internamiento fuera de la Unión Europea, que, en fin, yo lo veo con preocupación, que parece que la Comisión lo está acomodando, ¿no? Entonces, no sé, ciertamente estoy muy preocupado, y el papel de Europa en el mundo exige otras políticas. No basta con marcarnos objetivos, sino los instrumentos para esos objetivos, ¿no? Y los instrumentos yo no los acabo de ver. Desde luego, la parte de la que has hecho de referencia sobre las barreras que todavía tenemos hoy en la Unión Europea, que es un mercado único que está lejos de estar completado, y hemos hablado de esto otras veces y hemos tenido el informe Draghi, y a pesar de eso, efectivamente, tomamos medidas de paños calientes como el acuerdo con Trump, pero a la vez no hacemos otras medidas complementarias para relanzar la Unión Europea, ¿no? Pero
debemos ser disciplinados, yo me estoy animando, pero antes de animarme más, le voy a dar paso a Raimon Torres para que nos dé unas... Bueno, han dado un montón de titulares, Raimon, no sé cómo lo has visto. Es muy difícil resumirlo, ¿no? Porque el debate me ha parecido no solamente interesante, pero importante. Yo creo que todas las personas que nos escuchan seguramente lo están percibiendo. Estamos hablando de los temas esenciales para nuestro futuro, nuestra prosperidad, ¿no? Yo resaltaría, digamos, por poner, digamos, hincapié en algo positivo, ¿no? En algo que va bien. Yo creo que hay una toma de conciencia, ya sea en la propia propuesta de la Comisión, como por supuesto en el Parlamento Europeo, los principales grupos, de cuáles son los grandes retos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay una toma de conciencia, ¿no? De donde tenemos las debilidades, ¿no? Europeas, eso yo creo que sí. Ahora bien, el propio debate ha mostrado que la propuesta de la Comisión no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo creo que es una visión bastante compartida. No está a la altura en términos, yo diría, puramente presupuestarios, de nivel de esfuerzo presupuestario, pero tampoco de financiación, de cómo se financia. Y algo que me ha preocupado más, que yo creo que lo habéis dejado muy claro, y es que de alguna manera se retrocede en algo que es muy importante, y es que haciendo las cosas en común, mancomunando prioridades o políticas, podemos llegar más lejos, ¿no? Y se está retrocediendo en algunos casos, con una renacionalización, creo que habéis utilizado esa expresión, y que puede restar eficiencia, en cierto modo, ¿no? O incluso cuando se gasta más, si previamente, por ejemplo, en el caso de la defensa, si no hay una reforma, ¿no? de cómo funciona el mercado de defensa o la política de defensa, bueno, pues ese gasto puede no ser eficaz o sencillamente redundar en más importaciones y, por tanto, no asegurar una seguridad, ¿no? Europea. Por tanto, yo creo que ese aspecto me ha parecido más preocupante, en cierto modo, que lo que es el propio nivel presupuestario, que ya de por sí lo es, ¿no? También un elemento que ha quedado claro, ¿no? Y es que lo mismo que pasa con los presupuestos nacionales, se tiene que articular con otras políticas, ¿no? Tiene que haber, digamos, reformas políticas y que esto se articule, ¿no? Y ahí hay una carencia particularmente con respecto al mercado único, ¿no? Habéis mencionado ambos, ¿no? La importancia de profundizar toda una serie de elementos de competitividad, de mercado único, unión de capitales, creo que no has dicho, Jonás, pero bueno, está ahí, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo en todos estos temas sin que se haya producido ese tipo de reformas, si no se ve en el documento cómo se va a avanzar, ¿no? Y finalmente, para acabar desde el punto de vista un poco más positivo, yo creo que finalmente, a partir de lo que habéis dicho, hay dos elementos muy importantes, dos aportaciones que se pueden hacer desde el Parlamento Europeo, que se ha visto también, que es el lugar donde se piensa de manera mancomunada, ¿no? Digamos que las preocupaciones nacionales pasan en cierto modo, hasta cierto punto, sí, en segundo plano con respecto a lo que es el futuro de Europa como tal, ¿no? Uno es que el presupuesto europeo se tiene que aprobar aquí, lo habéis dicho, ¿no? Entonces, que bueno, que esto se tiene que corregir para que se pueda aprobar, por lo que entiendo todavía no se ha llegado a ese momento, ¿no? Y dos, que cualquier acuerdo entre la Unión Europea y, por ejemplo, Estados Unidos se tiene que también aprobar aquí. Sí. Es decir, que esto es algo que ha pasado un poco desapercibido. Los titulares han ido más bien en la simetría de ese desacuerdo, el desequilibrio del desacuerdo, del acuerdo entre Europa y Estados Unidos, pero se tiene que aprobar aquí en el Parlamento Europeo. Y creo que esto ha quedado muy claro y me parece muy importante, ¿no? Y eso me da también un poco más de optimismo, ¿no? Vamos a seguir los pasos. Si me dejáis hacer una muy breve anotación, porque después de escucharnos, ¿no? Tal pareciera que esta propuesta cae del cielo o que las políticas de la Comisión surgen como setas. Y yo creo que es importante, y yo creo que Isabel va a estar de acuerdo conmigo, en que este es el resultado de lo que la gente vota y que el 30% del Parlamento está conformado por diputados que no creen en la Unión Europea. No voy a hablar ni de izquierdas ni de derechas. Quiero decir, hay un 30% de diputados que no creen en la Unión Europea. Y si uno va al Consejo, pues hay una serie de gobiernos, no pocos, que tampoco creen en avanzar en el mercado único, por decir algo bastante aséptico desde el punto de vista ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que internalicemos que lo que aquí se hace es el resultado de lo que las personas votan en las elecciones nacionales y en las elecciones europeas. Y que el PP y nosotros a veces
tenemos distintas opiniones, pero intentamos ponernos de acuerdo porque así es la vida, pero que esta propuesta, o en fin, o otras, o lo que estamos viendo, es el reflejo de lo que la gente vota en las elecciones. Y el 30% del poder en esta casa, o en la Comisión, me atrevería a decir, o en el Consejo, están en manos de políticos que, representando a sus ciudadanos, no creen en la Unión Europea. Y que esto, pues bueno, yo creo que es un mensaje que hay que tener muy presente. Nuestra falta de ambición se debe a nuestra debilidad, es un poco el... Quiero decir que la amenaza de Donald Trump, por ejemplo, no es un elemento, no es un elemento exclusivamente exógeno. No, no. Quiero decir que hay un 30% más o menos de personas en Europa que votan cosas parecidas a esas y que no se sienten comprometidas por el avance de la Unión Europea, y esto exige que los proeuropeos trabajemos más y que los ciudadanos sean conscientes de cuál es el marco. Solo por apostillar, Claro porque que sí, estoy de acuerdo, por supuesto. estoy de acuerdo en una cosa muy importante que está diciendo Jonás, y es que si uno ve las votaciones, yo entiendo que no es la cosa más apasionante, pero si uno ve las votaciones es muy interesante ver cómo muchas veces los dos extremos de la Cámara están votando juntos. Juntos en contra de cualquier cosa, ¿no? Es el voto en contra, es la oposición frontal. Y eso lo que apela es a una grandísima necesidad de sentido de la responsabilidad de los partidos que sí creemos en Europa, aunque creamos que el objetivo que queremos conseguir, pues a lo mejor los socialistas lo ven de una manera y los populares de otra. Pero es un ejercicio de responsabilidad muy grande, y ahí es muy importante también el centrarnos en lo importante, porque si no les estamos alimentando a los extremos. Y creo que el presupuesto, precisamente, es un ejemplo de ese ejercicio de responsabilidad, ser capaces de poner un buen presupuesto. Así que vamos a ver si los extremos nos dejan, y vamos a ver si el Parlamento, y en eso lo hemos dicho los dos, tenemos la última palabra, si el Parlamento es capaz de por lo menos darle cierta cabeza al planteamiento que tenemos encima de la mesa. Es una nota positiva para acabar, porque yo creo que el europeísmo debería ser capaz de prevalecer y de tener ambición. El 70%. Ese 70% y de no estar acomplejado y amenazado por esos votos convergentes que votan en contra. Pero bueno, yo os quiero dar las gracias porque ya veis que estamos a punto de empezar otro debate, pero lo vamos a dejar aquí, pero os invito a otro debate porque tenemos muchos temas que tratar. Pero antes de despedirnos, le quiero dar las gracias a Isabel Benjumea del Partido Popular, gracias a vosotros, a Jonás Fernández del Partido Socialista y por supuesto a Raimon Torres de Funcas. Y seguiremos haciendo estos debates desde el Parlamento Europeo con Funcas. Gracias.